Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa de Testigo. Hay dos transiciones políticas muy importantes en marcha en la provincia. Una es la transición entre los gobiernos. Esta semana se reunieron representantes del gobierno saliente, el gobierno de Omar Perotti, con referentes del equipo de Maximiliano Puyaro, el gobernador electo. Por lo que pudimos saber, fue una reunión bastante amena, bastante cordial, un primer encuentro que sirvió de alguna manera para intercambiar información estos 3 meses que quedan hasta el traspaso de gobierno. Hubo un gesto que valoraron mucho desde el entorno de Puyaro, que es que el gobernador retiró una serie de pliegos judiciales que la actual oposición ya había advertido que iban a ser rechazados en la Asamblea Legislativa, y es una jugada del gobernador Perotti, el gobernador saliente, que de alguna manera descomprimió la tensión antes de este primer encuentro de equipos de los dos gobiernos, ¿no? A Puyaro le interesa mucho conocer el estado financiero de la provincia. Sus voceros económicos vienen advirtiendo que el déficit de la provincia se viene incrementando, se viene inflando, y todavía hay muchos interrogantes sobre cuál va a ser la situación económica del país y con la que va a asumir el 11 de diciembre, una fecha que parece todavía muy lejana. Está atravesada la situación fiscal de la provincia por una serie de condiciones que el gobierno provincial efectivamente no maneja, no controla, pero que sí influyen mucho en el día a día de la gestión, que son sobre todo la tasa de inflación y el dólar. Hay una intención, a diferencia de lo que sucedió en 2019, de armar un presupuesto conjunto. Hace 4 años, cuando Perotti ingresó al gobierno, entró con un presupuesto justamente elaborado por el gobernador saliente de ese momento, que era Miguel Lifchit, que dejaba de ser gobernador para encabezar la oposición en la Cámara de Diputados, y también los senadores peronistas, que habían tenido un rol muy importante en dar gobernabilidad a las distintas administraciones del Frente Progresista. Ahora, a diferencia de hace 4 años, hay una transición mucho más corta. En ese momento fue de 6 meses, se votó en junio, ahora es de 3. Vamos a ver si hay una foto entre Puyaro y Perotti. En ese momento no hubo foto entre Perotti y Lifchit, y fue un traspaso de mando mucho más tenso, mucho más complejo, mucho más trabado. Esa tensión entre el gobierno que se iba y el gobierno que entraba se manifestó inclusive desde el primer momento del gobierno de Perotti, con ese discurso de Asunción muy incendiario prácticamente, contra la oposición, denunciando que había una connivencia con el delito, y marcó el pulso de una relación muy complicada entre el Ejecutivo y la Legislatura, donde en la Cámara de Diputados tenía la mayoría garantizada el Frente Progresista. Mientras tanto, Puyaro va armando su gabinete, donde va a estar representada en principio toda la coalición, o por lo menos los principales actores. Para estos primeros encuentros, Puyaro eligió a personas de su máxima confianza, a los senadores Felipe Michlik y Lisandro Enrico, al secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Gustavo Puccini, que también fue funcionario de Puyaro en el Ministerio de Seguridad, y también al ex secretario de Finanzas de la provincia, Pablo Olivares, que suena como posible ministro de Economía de la provincia a partir del 11 de diciembre. Todos estos actores que venimos mencionando van a ser protagonistas en la etapa que viene. Hay que ver en qué lugares, cómo se va armando ese organigrama. Va a ser un gobierno, como venimos diciendo, que va a tener una gran masa de poder en sus manos, donde la principal rosca, la principal instancia de negociación va a ser puertas adentro de Unido, que, como decíamos, va a tener mayoría en las 2 cámaras y va a gobernar las principales ciudades de la provincia. De hecho, el 90% de la población de la provincia va a estar viviendo bajo gobiernos locales de Unidos. Y al mismo tiempo hay otra transición en marcha, más allá de esta transición de gobiernos, es una transición que tiene que ver con el liderazgo del peronismo, un peronismo santafesino muy golpeado, donde no solamente perdió la gobernación, no consiguió la mayoría en la Cámara de Diputados, que era el objetivo de Perotti, sino que se quebró una hegemonía de más de 30 años en el Senado y, como decíamos, Unidos va a gobernar la gran mayoría de las ciudades importantes. En este marco, las principales referencias
provinciales del peronismo, que era una posición bastante compleja, bastante complicada para lo que viene. El gobernador va a entrar a la Cámara de Diputados con un grupo de solamente 10 legisladores, los cuales solamente 5 pertenecen a su grupo más cercano, por lo que podemos pensar que se puedan desgranar varios bloques unipersonales. Y si bien Lewandowski fue el peronista con más votos de toda la provincia, bueno, ahora tiene que cambiar el chip y pasar de candidato a conductor, asumir ese papel de juntar a los caciques de las diferentes tribus, bueno, poder trazar una hoja de ruta para lo que viene hacia 2027, que parece todavía muy lejano, por la cantidad de tiempo y sobre todo por la gran masa de poder que consiguió Puyaro y Unidos en las elecciones del 10 de septiembre. Mientras tanto, se empieza a dibujar una nueva puja de poder hacia el interior del peronismo, todavía muy embrionaria. De un lado, los intendentes y los jefes comunales, con el intendente de Funes, el Rolly Santa Croce, como una de sus principales referencias, que quieren asumir un mayor protagonismo en esta etapa que viene. Y del otro lado, las agrupaciones históricas como la Cámpara, como el Movimiento de Evita, como la Corriente, que tienen espacios de poder a nivel nacional, tanto en el gobierno que está terminando ya de Alberto Fernández, como también legisladores nacionales, pero quedaron efectivamente debilitados en la provincia. Esta noche tenemos un gran programa de Mesa Testigo. Tenemos a María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo Municipal de Rosario, reelegida para ocupar una banca en el Consejo durante 4 años más, referente de Unidos para Cambiar Santa Fe, aliada del intendente Pablo Hapkin, también Julia Irigoitia, concejala de Rosario, del peronismo, cara de una nueva generación de dirigentes peronistas en la ciudad, y también con Carlos Del Frade, diputado provincial por el Frente Amplio por la Soberanía y también reelegido para ser diputado durante 4 años más. Quédese que arrancamos con Mesa Testigo. Volvemos a Mesa Testigo para hablar con una de las grandes figuras de la política local, una de las ganadoras de las elecciones del 10 de septiembre en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Hablamos de María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo Municipal de Rosario, reelecta, bueno, también aliada de Pablo Hapkin, también una figura importante para la nueva etapa que se abre en la política de Santa Fe. Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, empezamos por un balance de las elecciones del 10 de septiembre. ¿Por qué te parece que ganó Hapkin en un contexto inclusive adverso para los oficialismos? Sí, bueno, la verdad que nosotros tomamos el resultado con mucha responsabilidad porque fue una elección muy reñida, fueron 4 años muy difíciles. Yo creo que fue una muy buena elección de Pablo, tomando en cuenta que en realidad la primera vez que Pablo fue electo intendente de Rosario fue por la mitad de votos la diferencia que ahora, ¿no? En aquella oportunidad contra Zuckerman fue mucho más cerquita la diferencia. Creo que nos fue bien en muchos barrios en donde hay obras, caso de Zona Sur, Uriburu La Guardia, Barrio Mateu, también en todo el noroeste, donde estamos también con obras de pavimento definitivo, en Atártida Argentina, en Fisherton R, en el 7 de septiembre. Por supuesto nos fue bien en el centro, creo que fue una gran elección de Unidos en general. Creo que también, así como nosotros teníamos la expectativa de que provincia y municipio pudieran ir juntas estos próximos 4 años, que fue todo lo contrario de lo que pasó en los últimos 4, donde tuvimos diferencias políticas con nación y con provincia, creo que la sociedad también depositó las expectativas en ese caminar juntos y bueno, en Rosario Unidos ganó en las 5 categorías y para nosotros fue un espaldarazo en el sentido de que esa confianza para nosotros también significa un enorme compromiso de hacer todo lo que falta, ¿no? Porque nosotros entendemos que en términos de gestión todavía hay muchas cosas por mejorar, me refiero al transporte, a la higiene urbana, estamos en plena obra de urbanización en muchos barrios de la ciudad y hay que sumar muchos más. Y creo que esa es la tarea que nos queda para estos 4 años de, bueno, trabajar 24/7 los 365 días del año, como hemos hecho, pero con este doble compromiso ahora, ¿no? Después en Monteverde quedó en un lugar medio de mal perdedor. ¿Hubo algunos cruces con Hapkin después de la elección? Mira, a mí me parece que la verdad que hay tantos problemas y los problemas son tan urgentes y tan importantes que la política se muestre enojada
por un resultado electoral, no me parece, sinceramente lo digo. Nosotros hemos perdido 30 años de elecciones y no hay que enojarse con el resultado electoral, no hay que enojarse ni con la gente, ni con el adversario, ni con el que ganó, ni con el que perdió. Le digo, hay que aceptar ese respaldo de todos los votos que tuviste para esforzarte mucho más de lo que te esforzaste hasta ahora para respetar esa confianza que la gente te dio. No importa cuál haya sido el resultado. Hay mucha gente que confía en vos y siempre hay que estar a la altura de esa gente que confía en vos, en que siempre tengas la templanza, la confianza y la madurez política para saber cuál es el lugar que te toca siempre. Cuando el resultado electoral está puesto, cuando la elección terminó, ahora hay que dedicarse a gobernar porque la gente nos paga el sueldo, tanto en el Ejecutivo Municipal como en el Consejo, ¿no? Hablando de gobernar, recién mencionabas algunos temas, ¿no?, de la agenda, seguridad, transporte, higiene, pero en términos de iniciativas concretas, puntuales, ¿por dónde va a pasar la segunda parte de la gestión Hapkin? Mira, yo creo que el tema del transporte urbano de pasajeros es uno, te lo marcaba recién, como una de nuestras prioridades. Pablo tiene hasta presupuestariamente planificado incorporar 50 unidades, ahora está haciendo lo propio para este año, pero digo, en los próximos 4 también. No hay mucho secreto. Cuando vos no tenés buena frecuencia, como nos está pasando ahora en la ciudad de Rosario, tenés que incorporar más colectivos. Y eso implica una inversión. Comprar 50 unidades para poder renovar las que no están en condiciones, pero fundamentalmente para agregar de estas 50, la idea es siempre renovar 19 por las amortizaciones en general de los coches, que siempre hay que cambiar algunos que están en mal estado, e incorporar 31 a la flota ya existente. Eso quiere decir que vos le sumás más coches a las unidades que necesitan, porque la línea tiene más pasajeros, porque tiene una mala frecuencia, porque llega cada 40 minutos, tiene que llegar cada 20, cada 15, cada 5, digo. Y eso, me parece que este plan gradual en el que está comprometido, me parece que es una buena medida y es el objetivo de acá a 4 años, tener una frecuencia de excelencia, que la ciudad se merece. En el tema espacio público, nosotros hemos remodelado muchas plazas en la ciudad de Rosario, 10 las hemos puesto a nuevo y hemos remodelado 13, queremos llegar a 100. Estamos urbanizando 10 barrios populares. Cuando uno dice urbaniza es que abre calles, que genera la infraestructura, los servicios de cloaca, de luz, gas, etc. Queremos hacer por lo menos 5 o 6 barrios populares por año, ¿no? Es decir, terminar nuestra gestión, que de los 112 barrios populares con los que nosotros nos topamos, tener por lo menos un 33-35% de esos barrios urbanizados. Ojalá pudiéramos todo, pero eso requiere dinero, obviamente, de financiamiento nacional o internacional. Bueno, y también de provincia, con los que ya estamos conversando, por supuesto, las prioridades en materia no solo de seguridad, que bueno, nos da obviamente una enorme tranquilidad que Maximiliano Puyaro sea gobernador, porque es, te diría, el objetivo principal del gobernador electo, resolver el problema de la inseguridad en Rosario, sino que también estamos charlando temas de infraestructura y de obras, que no es poco, que es una materia pendiente también en la ciudad, ¿no? Bueno, a diferencia del periodo anterior, ahora el oficialismo va a tener una mayoría propia, ¿no? ¿Cómo va a ser la dinámica de ese nuevo consejo? No me lo imagino, porque estoy tan acostumbrada a remar en el dulce de leche con 4 concejales, 2, que... Va a ser igual una bancada heterogénea. Sí, por supuesto, como siempre. Digo, y eso es el juego al que me llamaron en estos 4 años, y el que voy a seguir cultivando, porque yo en serio me creo lo de que es importante dialogar, escuchar al que piensa distinto. Yo estoy convencida de que cualquier ordenanza, decreto, normativa, siempre es mejor si vos escuchás sin prejuicio al que no está de acuerdo con vos. Y esa manera de gestionar, de laburar que hemos implementado en estos 4 años, yo la pienso sostener. A mí me importa 3 pepinos una mayoría circunstancial, porque es una dinámica que yo creo que hemos adoptado todas las fuerzas políticas, y que cuando a vos te toca ganar tenés que demostrar que aún más teniendo la posibilidad de no hacerlo, hay que hacerlo el doble
Porque esa es la práctica política que nos demanda la gente, que no tiene que ver solamente con no tener una mayoría y tener que apelar al debate colectivo, sino que esa es la forma que vos tenés de hacer política. Porque es la mía, porque es la de Pablo, porque es la que hicimos toda la vida. Y bueno, aunque ahora tengamos una mayoría que nos diga, no, saquen todo. No. No va a ser una escribanía. No. Porque yo la sufrí al revés. Jamás lo haría, porque a mí me interesa en serio seguir profundizando la relación que tenemos con las otras fuerzas que hoy serían las de la oposición, tanto con Ciudad Futura como con el peronismo. No sé cuál será la relación con los chicos que se incorporan de los libertarios, pero va a ser seguramente una relación de mucho respeto como tenemos con el resto. A sentarse, a debatir y a tratar de que todos se sumen a una ordenanza que creemos entre todos. Y bueno, cuando no se puedan alcanzar los acuerdos, por supuesto no dilatar, porque a veces necesitamos que las políticas sean efectivas y rápidas, pero siempre hacer el esfuerzo de que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Qué proyecto que te quedó pendiente de esta etapa decís, ahora tiene que salir sí o sí? Nocturnidad. A ver. Es como mi talón de aquí. O sea, yo creo que, no sé, creo que fue el proyecto uno de los primeros proyectos con el que ingresé a la concejalía y 10 años después sigo, la gente debe decir, otra vez, sí, otra vez. Pero esta vez creo que tenemos posibilidades porque la verdad que todas las fuerzas políticas estamos trabajando en eso, le estamos aportando nuestra mirada, ya tenemos un borrador bastante cerrado entre todas las fuerzas. Me voy a pegar un pie al acelerador como para ver si a lo mejor podemos antes de fin de año. ¿Cuáles serían las líneas rectoras del proyecto? Promover la noche. Hoy tenemos una ordenanza que culpa toda del Consejo Municipal, que te mete 20.000 trabas para poner desde un barcito hasta un boliche o un salón de eventos. O sea, es para complicarte la vida hoy, sumarte a un emprendimiento económico que sea o gastronómico de nocturnidad, porque la municipalidad te vuelve loco. Y lo digo siendo oficialista. ¿Por qué? Porque tenemos una ordenanza malísima que, mirá cómo será de vieja, que se divide entre se baila y no se baila. O sea, vos tenés rubros en donde se baila y rubros donde no se baila. Entonces vos, por ejemplo, tenés un bar en donde te habilitaste en su momento en el rubro que no se baila y vos llevas a un DJ y tenés que estar como una estatua atado a la silla, porque si llega a pasar un inspector y te ve haciendo así, te mete una multa. Digo, esto es ridículo, parecemos Footloose, ¿no? Digo, esa película donde no se podía bailar en esa ciudad. Basta. Nosotros ahora lo que hacemos es plantear una ordenanza en donde haya un seguro de caución por parte del emprendedor económico que diga cualquiera sea el tipo de emprendimiento nocturno que vos querés habilitar, desde un bar-restaurant, donde quieras poner DJ, una banda en vivo, una obra de teatro, o quieras que simplemente se corran las mesas y se baile, vos tenés que tener la infraestructura de insonorización adecuada. No importa lo que vayas a hacer, siempre tenés que tener esa infraestructura de insonorización que te permita convivir con los vecinos, de seguridad, de higiene y de capacidad ocupacional. Y después adentro, hace lo que quieras. Esa es un poco la idea. Tema Uber, porque Uber funciona de hecho en la ciudad. Bueno, yo se los dije. Yo hace 4 años se los dije a los taxistas, les dije, miren, va a ser mejor regularlos, porque si vos le planteás una regulación parecida a la del servicio público, ya en realidad le estás dando vuelta al sistema porque ellos viven de la desregulación. Entonces es una trampa. Si vos los legalizás, le estás poniendo reglas que para ellos no es negocio. No quisieron. Ok, no tengo ningún problema, entiendo. Hoy están funcionando y nosotros podemos, como municipio, de alguna manera perseguir a esos autos ilegales como hacemos con los remises ilegales. Pero no más que eso. Bien. Y ahora sí, lo que estamos haciendo con los taxistas, con los que estamos trabajando, es ponerle pilas a la implementación rápida de la ordenanza de apps que votamos hace muy poco, donde exigimos que todos los taxis y remises tengan una aplicación. Y esa aplicación tiene una serie de requisitos muy parecida a Uber y mejores que Uber y que Cabify. Y yo creo que eso, naturalmente, cuando empieza a funcionar en todos los taxis y remises, va a mejorar la calidad, porque a vos te va a permitir compartir viaje, que hasta ahora no se podía, y eso también, si no hay unidades disponibles, pero hay una unidad que a vos te piden un viaje, y vos podés autorizar como pasajero
subirte un viaje compartido, además pagas la mitad. Con lo cual digo, eso, que tengas los datos biométricos del pasajero, el chofer, y que tenga el pasajero o pasajera los datos del chofer, es muy importante, porque también le da más seguridad al servicio. Y que sepas el auto y que puedas elegir, no, yo en este auto no me subo, si tiene aire acondicionado tiene que prenderlo, digo, vos podés interactuar en la app calificando y diciendo, no, me trató mal, llegó tarde, y eso también lo ve el Estado municipal en vivo. Eso a vos también te permite decir, hey, che, acá hay reiteración de malas evaluaciones y, bueno, tratar de que eso mejore, ¿no? Bien. Hablabas antes de la relación entre ciudad y provincia, la importancia de que estén alineadas, ¿no? La misma frecuencia política. ¿Cómo va a ser en la diaria esa relación entre el intendente y el gobernador, una mesa semanal? ¿Cómo va a ser ese vínculo? No sé si ya establecieron institucionalmente cuál va a ser la periodicidad, pero ya se juntaron, ya nos juntamos varias veces. Y hay una voluntad política manifiesta del gobernador de aportar desde la provincia para que Rosario mejore, primero en seguridad, que ya te decía que era su principal obsesión, y después en todos los temas en los que la provincia puede aportar. Digo, Maxi Puyaro, nuestro gobernador electo, vive acá hace 29 años, conoce esta ciudad como nosotros, somos hasta compañeros de generación, hasta de facultad, en mi caso. Bueno, él es más chico, la verdad. Fue más compañero de mi marido. Pero nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos una enorme responsabilidad de la oportunidad que tenemos como generación también, ¿no? De aprovechar esta posibilidad de estar en los dos principales espacios de responsabilidad, la ciudad más importante de la provincia y el gobernador de la provincia, tienen que hacer los dos un gran gobierno y aprovechar esta sinergia que se produce de conocerse de tanto tiempo, de poder trabajar juntos para que a los dos les vaya espectacular, porque si a los dos les va muy bien, nos va muy bien a todos. Hablabas de la relación que tienen con Puyaro, obviamente por el caso de Franco Bartolacci. ¿Hay un renacer del radicalismo? Sin ninguna duda, hace 60 años estamos esperando gobernar la provincia. ¿Te imaginas que para nosotros es una noticia súper importante? Y también para nosotros, viste, que a mí me haya tocado encabezar una lista que ganó en 333 de 335 escuelas. O sea, ganamos en todos los barrios de la ciudad, y la que encabezaba era una radical manifiesta, a pesar de que es un grupo, por supuesto, al que le adjudico todo el triunfo al colectivo, ¿no? Porque era que estábamos todos juntos. Pero bueno, que nos haya tocado encabezar también para nosotros es una noticia enorme y que tomo con un montón de responsabilidad porque sé que las victorias, viste, las derrotas siempre son personales, pero las victorias siempre son colectivas, y eso hay que saberlo, y hay que saber honrarlo. Te hago la última, de lo nacional. En principio parece que Bullrich parte un poco de más atrás para meterse en el balotaje. ¿Cómo ves este último tramo antes de las generales? Mira, yo creo que falta mucho. Yo creo que, sinceramente, que Patricia Bullrich es la única que puede ganar en un balotaje, a Milei. Lo digo sinceramente. Y además de que yo, antes de las primarias, de saber el resultado que iban a tener cada uno de los candidatos en las primarias, ya había manifestado mi apoyo a Patricia Bullrich como candidata. La voy a acompañar y vamos a trabajar para que saque la mayor cantidad de votos posible. Yo creo que todavía falta mucho, que queda mucho por hacer y vamos a trabajar para construir ese escenario, ¿no? Eugenia, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Testigo. Volvemos a Mesa de Testigo para hablar con Julia Irigoitía, concejala de la ciudad de Rosario, referente de una nueva camada emergente del peronismo. Vamos a hablar de eso con ella. Julia, ¿cómo estás? Hola Mariano, muy bien, ¿vos? Gracias por venir. Bueno, quería empezar un poco haciendo balance antes de entrar a la parte de perspectivas. En las elecciones de ahora del 10 de septiembre, el peronismo fue aliado con Ciudad Futura. Juan Monteverde fue el candidato del espacio que aglutinó al peronismo, decíamos Ciudad Futura, otros espacios. ¿Qué te parece que le faltó a Monteverde para poder dar ese zarpazo y que esa ola de cambio también llegue a Rosario, ¿no?
Mira, mi análisis con respecto a eso, no sé si es tanto por la negativa. Yo no sé si a Monteverde, y lo hablo en clave así, personal, le faltó tanto, porque la verdad es que, independientemente de que yo pertenezco al peronismo, Ciudad Futura es otro espacio político, hubo una alianza en el marco de una coyuntura electoral, pero más allá de mis diferencias, digamos, con Ciudad Futura, sí les reconozco algo, y es que hace 12 años ellos se trazaron un objetivo que tenía como meta final o como punto importantísimo gobernar la ciudad de Rosario, y fueron haciendo todo bien para que eso pasara. Se ordenaron, armaron un partido, conquistaron bancas en el Consejo, se constituyeron como una fuerza política muy potente dentro del legislativo, fueron aprendiendo también de ir tejiendo alianzas, hasta que lograron, en un escenario que entiendo lo tenían medido y les convenía a ellos, porque en realidad este escenario de unificación para el peronismo era muchísimo más propicio en 2019. Quizá en una interna en 2019, donde se acordara un Monteverde contra Zuckerman, ahí sí daba para que ganara Zuckerman, y entonces la competencia fuera en una especie de balotaje con Hafkin, y quizá en ese momento hubiese gobernado Roberto. Bueno, en ese momento eso no se cerró, entiendo yo, con buen criterio suyo, porque no les daban los números, hablando de matemáticas, y este año sí avanzaron hacia ese armado de frente electoral, que insisto, si tengo que evaluar cómo lo hizo Ciudad Futura, muy bien, cómo lo hizo el peronismo, muy mal. Hablando de eso, Ciudad Futura hizo bien la tarea. Muy bien. El peronismo no. ¿Qué te parece que falló en el peronismo para llegar a este punto? Y yo digo esto, creo que el peronismo en general, pero además en Rosario también en particular, perdió el 12 de mayo de este año, que es el día en que cerraron las listas electorales. Allí desde, bueno, tener 4 candidatos a gobernador, varias listas a diputado provincial, 14 listas a concejales y una interna en la cual Roberto de alguna manera se adelantó y se erigió como único candidato del peronismo, y entonces cualquier otro candidato iba a implicar poner en riesgo esa interna. Bueno, los resultados electorales nos demuestran de que no estaba todo tan bien calculado, por decirlo de algún modo. Entonces, digo, primero, esa avanzada de Roberto en cerrar una interna dentro del peronismo, dando por hecho el acompañamiento del peronismo, que evidentemente eso no pasó, no termina pasando, porque Juan Monteverde gana la interna con votos peronistas, indudablemente, que eligieron acompañarlo a él y no a Roberto. Luego, también un movimiento acertado, si se quiere, de parte del peronismo, que es el movimiento Evita, donde se teje una alianza con Ciudad Futura y donde de alguna manera se complementan muy bien, porque cada espacio saca lo mejor de cada cual. Yo lo digo públicamente porque lo manifesté siempre, para mí fue un error de nuevo del peronismo, pero un acierto de Ciudad Futura, que nosotros fuéramos con una lista oficial del candidato Juan Monteverde en el marco de Juntos Avancemos dentro del frente, y por afuera otra lista de concejales de Ciudad Futura. Para mí eso no era lo más conveniente. Pero entonces, a partir de allí, el peronismo creo que acompañó muchísimo ese armado que se dirimió en las PASO. En las PASO ganó uno de los 2 candidatos, que fue Juan Monteverde, y todo el peronismo se ordenó detrás de eso. Yo creo que Ciudad Futura y Juan hicieron las cosas bien, porque tenían claro a qué electorado le hablaban, pero sí me atrevo a citar uno de los titulares de notas de la semana siguiente, que decía esto de que con el peronismo solo no se podía, sin el peronismo, o no, con el peronismo solo no alcanzaba, sin el peronismo no se pudo. Aún así, yo creo que el peronismo se ordenó, acompañó la candidatura de Juan. Ahora, no creo que Juan haya perdido esa elección. Creo que Pablo Hafkin la ganó. Ellos, quizá más tardíamente, pero tomaron noción de todo lo que estaba en juego y, bueno, movilizaron todo con, qué sé yo, acciones con las cuales uno quizá no comparta del todo. O sea, jugaron
limpio, sucio más o menos, pero tenían claro que se jugaban todo y pusieron todo en la cancha y la ganaron. Yo creo que Juan no la perdió, creo que Pablo la ganó. Bien. Julia, después de la elección, una reunión en el Distrito 7 que había referente de Ciudad Futura, también de otros referentes peronistas. Vos no participaste de esa reunión, como otros dirigentes. Preguntarte si ese acuerdo que hubo para ustedes fue un acuerdo meramente electoral y ahora viene otra etapa del peronismo rosarino. Un poco cómo están pensando lo que viene y ese marco de alianzas. Bueno, efectivamente, el sábado a la mañana hubo una reunión de Rosario Sin Miedo, que es este espacio que me parece bien cómo se plantea, que pretende trascender lo electoral, no es meramente un armado electoral. A ver, a mí me gusta citar esto, las personas se conocen cavando un pozo. Bueno, en la campaña trabajamos y caminamos juntos, entonces también se fue fortaleciendo un esquema de confianza, de reconocimiento, ¿viste? Cuando te entendés con el otro, de código. Me parece muy bien que parte del peronismo y que Ciudad Futura entiendan que hay que seguir profundizando ese armado de Rosario Sin Miedo. Sí creo yo que al peronismo todavía le falta un debate interno para ampliar, ¿sí? En ese marco fuimos invitados a Rosario Sin Miedo el sábado a la mañana. Todos los espacios del peronismo fueron invitados, eso me consta y eso también es un buen gesto. En lo personal decidimos no participar justamente porque entendíamos que hacía falta primero un proceso más interno y en ese sentido veníamos charlando con Mariano Romero, con Silvana Teiza, que es actualmente concejala y que por más de que cumpla su mandato es una referencia dentro de las referencias jóvenes del peronismo para poder convocar a una instancia en la cual estos distintos espacios del peronismo nos podamos dar algunos debates. ¿Por dónde te parece que pasan las principales líneas de ese debate que tiene el peronismo? Bueno, creo que estas últimas elecciones provinciales dejan un montón de cosas para analizar, para profundizar, para concluir. Una de ellas, sin duda, es que va a haber una renovación dentro de la dirigencia del peronismo y que esa renovación tiene que entender que el peronismo está en Santa Fe en un estado crítico. No podemos desconocer eso. El peronismo se ha alejado del pueblo, que es su base fundamental. El peronismo habla en un lenguaje totalmente antiguo que nos llega y que se mueve en un micromundo muy reducido. No está bien el movimiento en términos de representación de lo que siempre fue el peronismo, que fue representación del pueblo. No está pasando eso hoy. Hoy la dirigencia del peronismo no está pudiendo con eso, no está pudiendo. Hoy hace creo que un tiempo ya. Entonces, en primer lugar, yo creo que tres cosas tienen que resultar de esta posibilidad de encuentro entre referentes jóvenes del peronismo. Una tiene que ver con poner arriba de la mesa ya, antes de que sea demasiado tarde, asumir que el estado catatónico en el que está el peronismo es resultado de, bueno, errores sistemáticos que se vienen sosteniendo desde hace tiempo y que nosotros somos de alguna manera los dirigentes emergentes, los nuevos dirigentes, y tenemos que hacernos la pregunta de qué vamos a hacer, cómo vamos a ejercer esa dirigencia, si vamos a repetir errores, mezquindades, mediocridades, delirios de grandeza, egoísmos, o si la vamos a ejercer diferente. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, estamos en la coyuntura de las elecciones nacionales. Y está todavía el caldo caliente por lo provincial, pero tenemos mañana las elecciones nacionales donde se juega un montón, y la verdad que un montón que va a repercutir también a futuro. Y creo que las PASO ahí nacionales nos dejan otro mensaje también, ¿no? Yo soy partidaria de que no hay que subestimar al pueblo. Yo no voy a juzgar ese voto a Milei. No voy a decir que la gente votó con ignorancia, no voy a decir que la gente se equivocó, no voy a decir que votó por descarte. Yo creo que hubo un voto convencido a eso, que además es expresión de una crítica muy profunda a las instituciones y a la dirigencia y a la política tradicional. Por eso no podemos dejar de escucharlo. Creo que en esta coyuntura también, como referentes jóvenes, tenemos que poder dar un mensaje concreto y palpable para abonar al triunfo
de masa en las elecciones del 22 de octubre, que sin duda estamos convencidos de que es quien más preparado está y quien debe agarrar los destinos de la Argentina. Pero sí también debemos asumir que está costando muchísimo construir un mensaje de esperanza y eso para el peronismo es imperdonable. Pero bueno, sí, la otra cuestión que pretendo que se desprenda de allí es alguna acción concreta que abone a la campaña nacional y que como mensaje nos encuentre a todos juntos. Y una tercera cuestión, que esto es en realidad inaugurar un debate porque se va a prolongar en el tiempo, es justamente esto, bueno, ¿por dónde amplía el peronismo? Hay quienes piensan que el peronismo amplía con el progresismo, hay quienes piensan que amplía con el empresariado, hay quienes piensan... Entonces, ese debate creo que hay que darlo internamente y también después poder organizar y definir cómo el peronismo está representado en esos espacios de ampliación. Te hago la última. Si uno ve el mapa de Rosario, de las elecciones tanto nacionales como provinciales, se superponen bastante el voto a Milei con el voto al peronismo, ¿no? Hay seguramente, por lo que venías diciendo, hay algo que seguramente les hace ruido, ¿no? Bueno, mira, Mariano, yo te voy a contar una anécdota personal. Históricamente fiscalizo en las escuelas de Empalme de Graneros, que es donde llevo adelante mi militancia política, social, desde hace mucho tiempo. Tomo como testigo una de las mesas, que fue la que me tocó fiscalizar a mí en las PASO. En 2019, en esa mesa, el peronismo sacaba 150 votos y Juntos por el Cambio 40-50. En estas elecciones, Juntos por el Cambio sacó 40-50 votos, una mesa estoy hablando. El peronismo sacó 60 y Milei sacó 90. Es matemática. Así que definitivamente, por eso digo, insisto, los sectores, el voto a Milei fue transversal, pero los sectores más rezagados, más olvidados, esos sectores que uno podría decir ontológicamente son peronistas porque son pueblo, eligieron otra opción. Bueno, se explica. Ahí hay tarea para hacer. Hay tarea para hacer. Bueno, Julia, muchas gracias por venir. Por favor, muchas gracias a vos. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Testigo. Volvemos a Mesa de Testigo para hablar ahora con Carlos Delfrade, diputado provincial por el Frente Amplio por la Soberanía, reelecto en las últimas elecciones para continuar durante 4 años más en su banca. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, Mariano. Muchísimas gracias por la nota y muchísimas gracias a toda la gente que nos votó. A mí me emocionó lo del domingo. 132.278 votos. Jamás en la vida imaginé que íbamos a superar los 100.000 votos y lo hicimos. Así que no tengo más que agradecimiento a la gente que ha reconocido el laburo, el poner la cara, en decir con nombre y apellido quiénes son los multiplicadores del dolor. La verdad que estoy muy feliz, muy pero muy contento. Muchísimas gracias a la gente. Estás diciendo, ¿no? Pero desarrollar un poquito para tener ese respaldo. A mí me parece que es esto de poner la cara por lo que está pasando con las bandas narcopoliciales, saber que eso te lleva a estar amenazado de muerte, denunciar a empresarios delincuentes de guante blanco como Vicentín, no pactar con los grandes partidos políticos. Me parece que esas cosas se terminan reconociendo y además laburar mucho, seguir viviendo como siempre. Rosario en este sentido fue maravilloso el apoyo que nos dio, San Lorenzo también. Y me parece que son los lugares donde más nos conocen y nos ven que seguimos iguales. Te quería preguntar, Carlito, bueno, por una discusión que se dio con el escrutinio definitivo, que es esta famosa tercera banca sobre la que se discutió tanto. Bueno, preguntarte primero los argumentos que tienen ustedes de por qué esa tercera banca le corresponde a Fabián Palo Oliver, ¿no? Porque sigue vigente la ley 9280. Cuando nosotros hicimos el planteo en el 2011, que nos dejaron afuera, ahí nos enteramos que durante todos los años de la democracia siempre se aplicó el piso del 3 por cara menos del 3% del padrón. Nos lo aplicaron a nosotros, nos dejaron afuera, nosotros seguimos insistiendo, seguimos peleando con eso. 3 veces presentamos proyectos de ley para eso. Incluso el único proyecto de ley que en estos momentos se está pidiendo la derogación del 9280 es uno mío. Por lo tanto, todas las fuerzas políticas sabíamos que las reglas de juego incluían el piso del 3% del padrón. Por eso estábamos muy desesperados para ver si podíamos ingresar. Por eso lo que hace Herbeta
es verdaderamente hacer lo que hizo en algún momento Luis XIV. El Estado soy yo, en este caso el Estado de Cerveta. Se pone por encima del Tribunal Electoral, se pone por encima de la Corte Suprema de Justicia que él preside y se pone en el rol de la legislatura completa diciendo que tiene que derogar esto, que dicho sea de paso, lo único que deroga una ley es otra ley y el que hace una ley es el Poder Legislativo. Así que lo de Herbeta es una cuestión de egocentrismo muy, pero muy poderoso. El Estado cree, él cree que es el Estado y verdaderamente es pernicioso porque confunde todo, vuelve a enfrentar a partidos chicos entre sí, generando de nuevo el mismo clima que tenía el objetivo de la dictadura en su momento. Pero insisto, esto está vigente y está vigente porque los partidos grandes jamás quisieron tratar estos proyectos que nosotros lo venimos presentando desde el 2011 en adelante. Pero lo cierto es que sigue vigente. Por eso me parece que acá también es fundamental la sinceridad de todas las fuerzas políticas de saber que jugábamos con esa regla de juego. Después de jugar el partido, cuando sacamos la cantidad enorme de votos que sacamos, nos cambian el resultado desde el escritorio, que además es el escritorio particular de Herbeta. Por lo tanto, me parece que es algo que debe corregirse y se debe corregir desde la política. Yo creo que esto tiene la última palabra la legislatura provincial, la nueva conformación de la legislatura provincial en diciembre de este año. Esto se va a resolver en diciembre de este año. ¿Tienen más expectativa de que se resuelva, bueno, a la hora de conformarse la legislatura, que por ejemplo que en la Corte, que sabemos que tiene tiempos mucho más largos? Yo creo que la Corte va a rectificar, como hizo siempre, los fallos que viene diciendo que esto está absolutamente vigente, porque ese es el problema que tenemos. Y va a decir eso, supongo yo. Igualmente no soy de los más queridos por los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Pero lo cierto es que me da la sensación que más allá de la resolución de la Corte, la última palabra la tiene la legislatura, la tiene la Cámara de Diputados y Diputadas del Tribunal Electoral, de acuerdo al capricho de Herbeta. Bien. ¿Te parece que en el caso del voto joven, que hubo una cuestión similar, ¿no? De una resolución del Tribunal Electoral, cuando había una discusión inclusive hasta constitucional, se tienen cierto parangón los dos casos, una resolución de Herbeta del Tribunal Electoral con respecto a una cuestión quizás con un alcance mucho mayor, ¿o no? Sí, casi los mismos protagonistas, te diría. Bueno, Carlito, pasando a un poco el escenario político, ¿cómo imaginas el gobierno Puyaro? Que va a tener una masa de poder muy importante, mayoría en las dos cámaras. Sí, tiene un poder político extraordinario y ojalá que eso lo emplee a favor de la gente y no a favor del poder económico. Yo tengo la sensación por lo que está escuchando que hay que cuestionar severamente algunos criterios filosóficos. La mayor cantidad de fuerzas federales, él sabe que está repitiendo un fracaso, porque él fue ministro de Seguridad, sabe de lo que está hablando y me parece que se equivoca. Cuando dice que hay que crear una cárcel para 3.000 narcos, lo va a tener que inventar, porque no hay 3.000 narcos en la provincia de Santa Fe. Hay en todo caso gente desesperada que vende merca para sobrevivir, para empatarle al fin de mes. Por eso las cárceles están llenas. Pero 3.000 narcos no hay, porque no hay delincuente de guante blanco que maneje el negocio. Es por arriba el tema. Y después me preocupa mucho esta idea de encolumnarse con Milei, porque eso lo lleva directamente a ser un súbdito del poder económico. Así que nosotros tenemos que estar muy, pero muy atentos frente a esta situación. Cuando la vicegobernadora electa Gisela Scalia dice que hay que sacarle la hidrovía a la Cámpora, esa definición tiene la profundidad de un charco, porque en realidad lo que hay que hacer es que las riquezas que se van por los puertos de Santa Fe le queden mayoritariamente al pueblo que la produce, que es el pueblo de la provincia de Santa Fe. Gracias, Carlos, por participar de Mesa de Testigo. Quédense, que ya volvemos con más Mesa de Testigo después de esta pequeña pausa. Llegamos al final de Mesa de Testigo esta noche. Gran programa con María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo Municipal de Rosario, referente de Unidos para Cambiar Santa Fe, con Julia Irigoitia, concejala de Rosario, también referente del peronismo, y con Carlos Del Frade, diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía. Recuerden seguirnos en nuestras redes, @Mesa de Testigo. Nos reencontramos la semana que viene. Chao.